El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías Jesús presentan la serie Feliz para Siempre en su segundo segmento, la Biblia al día. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos abrir su palabra un capítulo por día. Oramos, buen Dios, para que este proyecto nos ayude a comprender mejor su palabra. Por Jesús. Amén. Escuchemos a Reavivados con su palabra el ministerio Jesús en el capítulo de hoy. Proverbios 28. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios antitéticos. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el hombre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre.
Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Libro de Proverbios, capítulo 28. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. A continuación tendremos a Reavivados con sus palabras y el pastor Adolfo Apaza con el análisis de este Proverbio 28. Escuchemos. Un anciano habla en línea con su hijo, que es médico y vive en otra ciudad. Le advierte que su esposa se está quedando sorda y le pide que vea a su madre. Está bien, papá, escribe el joven. Cuando llegue allí la examinaré, pero para estar seguro, haz lo siguiente. Sin que ella te mire, le hablas con un tono de voz normal a una distancia aproximadamente de 15 metros. Si ella no responde, háblale nuevamente con el mismo tono de voz a una distancia de 10 metros. Si ella no responde nuevamente, le hablas a una distancia de 5 metros. Está bien, hijo, voy a hacer esto, respondió el anciano. Por la noche, cuando la mujer preparaba la cena, el anciano decidió tomar el examen. Más o menos calculó la distancia entre ellos y le preguntó: María, ¿qué cenaremos hoy? Ella no dijo nada. Se acercó a 5 metros y, manteniendo el mismo tono de voz, repitió la pregunta: María, ¿qué cenaremos? De nuevo, ella no respondió nada. Se acercó a otros 5 metros y volvió a preguntar: María, ¿qué cenaremos hoy? De nuevo, ella no respondió nada. Finalmente se apegó sobre la espalda de su mujer y volvió a preguntarle: María, ¿qué cenaremos? Viejo, creo, respondió la mujer, que la próxima vez que nuestro hijo venga a visitarnos, le pediré que te examine, porque creo que te estás quedando sordo. Esta es la 4ª vez que te respondo que vamos a cenar pollo. La sordera es el problema auditivo que nos impide escuchar lo que otros nos están diciendo. La sordera del alma es la incapacidad de escuchar las advertencias que nos da la vida. En tal sentido, hay poca esperanza para aquellos que son sordos de por vida. No son capaces incluso de oír los mensajes que Dios les envía. Simplemente los ignoran y cierran sus oídos. Es por eso que en Proverbios capítulo 28, versículo 9, se encuentra uno de los textos más fuertes de la Biblia, y depende de ti escucharlo y reflexionar sobre su seriedad. El que aparta sus oídos para no oír su ley, dice el sabio, también su oración es abominable. A continuación, escucharemos el análisis de este versículo por la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, una década. Escuchemos. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra.
Este día hemos disfrutado la lectura del capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Para este día tenemos un desafío: confesar nuestros pecados y no tratar de esconderlos o minimizarlos. En el capítulo 28 de Proverbios se presenta la moralidad de la teología, referencias a Dios, a la justicia, a la impiedad, al pecado, a la perversidad, a la rectitud y a compartir con los pobres las bendiciones que Dios nos otorga. Salomón observó en la vida de su padre David las consecuencias de querer ocultar el pecado. Por esa razón nos recomienda, primero, no tratar de encubrir los pecados. Después que una persona ha cometido pecado, puede tratar de ocultarlos delante de Dios y de los demás. Pero esconder el pecado no da buenos resultados, porque produce angustia y temor a ser descubierto. Para tener paz de espíritu y una conciencia sin remordimiento, es mucho mejor confesar el pecado y apartarse de él. Número 2. Confesión horizontal. Cuando se ha cometido faltas contra el prójimo, se debe ir directamente a quien se ha ofendido y pedirle que nos perdone. No ocultemos nada de Dios ni descuidemos la confesión de nuestras faltas a los que hemos ofendido. Santiago nos anima: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Número 3. Confesión vertical. El confesar vuestros pecados no dañará vuestra dignidad. Mucho mejor es hacer frente ahora a nuestros pecados, confesar nuestras faltas a Dios y apartarnos de ellos, mientras intercede en nuestro favor el Señor Cristo Jesús. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 479. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que, si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. Te invito a que podamos orar. Dios nuestro, hemos actuado impíamente y hemos manchado tu santo nombre. Por esa razón confesamos nuestros pecados para recibir tu perdón. Reconocemos que hemos pecado contra nuestro prójimo y te pedimos nos des la valentía para pedirles perdón. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. A continuación tendremos el análisis piso del capítulo 28 del libro de Proverbios. Agradeciendo a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el análisis presentado. Vamos a analizar el capítulo 28 del libro de Proverbios. Este capítulo contiene una serie de dichos y consejos sabios sobre varios temas. Introducción.
Vamos a analizar el capítulo 28 del libro de los Proverbios de la misma manera que lo hicimos con el capítulo anterior. Y a continuación divide el capítulo 28 en secciones para un análisis más detallado. Capítulo 28 de Proverbios. Sección 1. Versículos 1 al 5. La conducta del justo y del malvado. En estos versículos parece enfocarse Estos versículos parecen enfocarse en la diferencia entre la conducta del justo y del malvado. Se describen las recompensas y consecuencias de seguir el camino de la justicia y la iniquidad. Las recompensas y las consecuencias. Se resalta la importancia de mantener la integridad y evitar la maldad. Sección 2, versículos 6 al 10. En contraste entre los pobres y los ricos. El contraste entre los pobres y los ricos. Estos versículos exploran la diferencia entre los pobres y los ricos en términos de sabiduría y rectitud. Se enfatiza que la pobreza o la riqueza no son indicativos automáticos de la sabiduría o la maldad. Se aborda la idea de que la justicia es preferible a la ganancia injusta. Sección 3, versículos 11 al 18. La prosperidad y el castigo de los malvados. En esta sección se considera la prosperidad temporal de los malvados y cómo no dura. Se destaca que aquellos que viven en maldad finalmente enfrentarán la ruina. También se menciona la bienaventuranza de aquellos que temen al Señor. Sección 4, versículos 19 al 24. El contraste entre la humildad y la sabiduría. Aquí se comparan la humildad y la sabiduría, resaltando que la humildad precede a la honra. Se advierte sobre el orgullo y la sabiduría que conducen a la ruina. La humildad y la confianza en el Señor son valores importantes. Sección 5, versículos 25 al 28. El temor al hombre y la confianza en el Señor. En esta sección habla sobre el temor al hombre y cómo puede ser una trampa. Se enfatiza que confiar en el Señor lleva a la seguridad y la bendición. La justicia y la sabiduría son cualidades apreciadas. Y llegamos a la última sección, la sección 6, versículos 29 al 34. El contraste entre el trato con los demás. Los versículos finales consideran el trato con los demás y el contraste entre el líder opresor y el gobernante sabio. La importancia de la honestidad y la rectitud se destaca aquí. Se menciona la influencia de la corrupción en la nación y la bendición de la justicia. Este análisis por secciones proporcionará una comprensión más detallada de los temas y lecciones contenidos en el capítulo 28 de los Proverbios. Finalmente tengo una pregunta. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas secciones en particular?
Háznoslo saber en tus comentarios. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos el estudio del capítulo 28 del libro de Proverbios en todas sus secciones. Gracias por todo lo que hicieron posible y aportaron sus comentarios. Por Jesús. Amén. Así terminamos la sección número 2 y nos preparamos para la sección número 3. El devocional Reflejemos a Jesús. Ya regresamos. Porque al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.